vamos a acercarnos un poco a alguna definición de la filosofía desde André Comte-Sponville. André Comte-Sponville, filósofo francés, en un trabajo que se llama Invitación a la Filosofía, en su prólogo, desarrolla una concepción de la filosofía como dimensión constitutiva de la existencia humana. Vamos a adentrarnos en esta idea de Comte-Sponville que me parece que es muy interesante como para tener una mirada más sobre este tema que venimos trabajando y que de alguna manera venimos buscando desarrollar. Bueno, ustedes van a ver que la obra a la que estamos haciendo referencia es una obra que tiene diferentes tratados, reflexiones sobre diferentes temáticas de la filosofía, y en su prólogo lo que hace Comte Sponville es dar esta... Bueno, empieza a hablar de que la filosofía es pensarse uno mismo, etcétera, 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 y llega como una especie de conclusión o de cierre fuertemente claro en la filosofía como una dimensión constitutiva de la existencia humana, ¿no? Y sobre todo el filosofar, ¿no? Comte Sponville está en la línea de que la filosofía no es la posesión de la sabiduría, la búsqueda, la posesión de la verdad, sino que es el anhelo, ¿no? La búsqueda. Vamos a ver con algunos otros autores, el filósofo es el amigo de la sabiduría, no es sabio, no es el sabio como aquel que posee el saber. En ese sentido, esta dimensión constitutiva de la existencia humana se da fuertemente porque lo que dice Comte Sponville es que desde el momento en que nosotros vivimos y desarrollamos la razón, bueno, la conjunción de vida y razón, la articulación de vida y razón, da origen al filosofar. Es verdad, él va a decir que podemos razonar sin filosofar, pero cuando nosotros pensamos nuestra vida y vivimos nuestro pensamiento, ahí surge la filosofía como esa dimensión constitutiva de la existencia humana. Ese es un elemento para comprender un poquito la filosofía de la que nos habla Comte Sponville. Luego va a hacer un desarrollo sobre que el tipo de filosofía que estamos nosotros trabajando, pensando, es la filosofía occidental. Él de alguna manera dice, bueno, yo puedo, sé que existe, sé que hay otros tipos de filosofía, la filosofía de Oriente, muy importante, pero yo no pertenezco a ese paradigma o no conozco de primera mano cómo se piensa filosóficamente, cómo se filosofa. En Oriente yo trabajo desde la razón como siempre ha sido en Occidente, desde los griegos para acá. No es que esta filosofía sea mejor o más certera o lo que fuese, sino que es solo el espacio donde uno creció y se desarrolló. Entonces, en ese sentido, él se posiciona en ese lugar y a partir de ahí también se va a convertir entonces una característica de la filosofía occidental es la pregunta, ¿no? La pregunta radical, sobre todo que en un momento surge fuertemente con Descartes. Entonces, en todo caso, va a decir también él que en esa actitud de pregunta radical, de actitud crítica, la filosofía también se puede entender como una lucha. Bien, ¿qué significa que la filosofía se puede entender como una lucha? Que la filosofía es una crítica de las ilusiones, de los prejuicios y de las ideologías. En este sentido, es esta actitud de poner en crisis lo establecido, ¿no? La filosofía, en el fondo, en esta búsqueda de articular vida y razón, es una búsqueda, un camino, un anhelo, como de tener esta actitud de desvelar, de escorrer, esa actitud aletheia en el fondo, que nos enfrenta constantemente con algunos enemigos, dice él, ¿no? La ignorancia, el fanatismo, y a veces cuando mitificamos la misma ciencia, bueno, la filosofía nos permite poner en crisis estas cuestiones. Entonces, nosotros en esta búsqueda de poder pensar la filosofía, nos vamos a encontrar entonces
con esta propuesta de Comte Sponville, sobre todo con esta idea de la filosofía es una dimensión constitutiva de la existencia humana. Muy interesante para pensar, ¿no? Porque de vuelta en la línea de Jaspers y otros autores, la filosofía se vuelve como algo cotidiano o que tiene que ver con nuestra cotidianidad, obviamente con nuestra existencia, y ya no en un lugar únicamente académico, por más que Comte Sponville no reniega eso, ¿no? De los especialistas, él nombra, existen personas dedicadas a pensar, a filosofar, a analizar los contenidos de la filosofía, pero no quiere decir que haya una exclusividad de la filosofía en estos ámbitos, sino por el contrario, están todos aquellos que articulan vida y razón. Bueno, entonces, para ir pensando esta pregunta de qué es la filosofía, importante entonces tener presentes Comte Sponville. Quiero que pensemos la pregunta.